Bienvenidos a Lucy Narra BL, el lugar donde cada historia cobra vida y donde los sentimientos encuentran su voz. Aquí descubrirás relatos BL llenos de emoción, romance y momentos que dejan huella. Si disfrutas de estas narraciones, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Así seguirás acompañándome en cada nuevo cuento. Ahora sí, prepárate, porque la historia de hoy está por comenzar. Es tan pequeño, exclamó Serafine mientras pinchaba la mejilla de Rix con un dedo curioso. El bebé frunció el ceño con una mueca diminuta, claramente irritado por tanta insistencia. Antes de que pudiera hacerlo otra vez, la mano de Adrian se interpuso con suavidad, apartando los deditos entrometidos de la niña. Aunque sea pequeño, también se molesta, Sera, le indicó con voz paciente. Señaló el ceño fruncido del bebé y cómo sus manitas se agitaban con fastidio. Si sigue así, nos va a anunciar su enojo a gritos, y créeme, no quieres escuchar eso. Serafine infló las mejillas, pero dio un paso atrás obedientemente. Adrian aprovechó para tomar a Rix de la cuna, acunándolo con una delicadeza instintiva. El bebé se acomodó contra él de inmediato, como si su pequeño cuerpo reconociera dónde estaba seguro. Pero es tan tierno, murmuró Serafine con un suspiro soñador. Lo es, concedió Adrian sin dudar. Porque lo era. Rix era, sin exagerar, la criatura más perfecta que había visto en su vida. Y su apariencia, su apariencia era un mensaje demasiado evidente para pasarlo por alto. Una coincidencia que no podía ser coincidencia. El cabello del bebé estaba dividido en dos tonos, plateado de un lado, negro del otro, separados como si alguien los hubiera pintado a propósito. Y sus ojos, cuando los abrió lo suficiente, Adrian vio la heterocromía brillante. Un ojo violeta, el derecho, y un ojo gris, el izquierdo. Era literalmente una fusión de ambos. De él, y del padre de estos niños. El destino tenía un sentido del humor cruel, pensó Adrian. Por ahora, Rix seguía siendo solo un bebé, redondo, pequeño y cubierto con esa grasita suave que desaparecería con el tiempo. Cuando creciera, cuando sus rasgos se definieran como los de sus hermanos, entonces vería con claridad qué rostro le devolvería el niño. Pero, aún así, incluso ahora, era innegablemente suyo, y, en algún nivel inquietante, también del rey demonio. Pues por más tierno que sea, huele mal, se quejó Kael'ric, arrugando la nariz con una expresión tan dramática que parecía estar ante un monstruo y no un bebé. Con una mano se tapaba la cara, y con la otra sostenía el libro que Lysander le había dado para mantenerlo entretenido, y lejos de problemas, en teoría. Serafine lo imitó de inmediato, tapándose la nariz con ambas manos y haciendo una mueca exagerada. Hermano tiene razón, protestó, huele horrible. Adrian cerró los ojos un instante, respiró profundo como quien reúne paciencia divina, y luego soltó un suspiro cansado antes de dirigirse al pequeño cambiador que había mandado hacer exclusivamente para Rix. Mientras colocaba al bebé sobre la superficie acolchada, murmuró sin siquiera mirar atrás. Estoy seguro de que tú eras igual, Kael'ric. Hubo un silencio abrupto, y cuando Adrian giró ligeramente la cabeza, alcanzó a ver cómo las mejillas de Kael'ric se teñían de rojo. Serafine soltó una risita que intentó ocultar entre las manos, pero fue demasiado tarde. Yo no era eso, protestó Kael'ric con indignación infantil. Yo olía mejor. No, los bebés huelen así cada vez que hacen popó, intervino Lioren con su voz suave y serena, aunque apenas terminó de hablar retrocedió 2 pasos al ver la mirada asesina que Kael'ric le lanzó. Deja de acosar a tu hermano, regañó Adrian con calma, más concentrado en retirar el pañal sucio que en el inminente drama entre hermanos. Rix lo observaba con los ojos muy abiertos, llenos de esa curiosidad pura que solo tienen los bebés, como si presenciara un acto sagrado e incomprensible. Una pequeña mano se alzó torpemente, rozando la muñeca de Adrian. Él le sonrió con ternura, acariciando su mejilla con el dorso de los dedos. Ya, pequeño, susurró. Vamos a dejarte limpio y cómodo otra vez. Y Rix, como si entendiera algo en la calidez de esa voz, dejó escapar un suave gorjeo, relajándose completamente bajo su toque. Naisara, por su parte, parecía vivir en un mundo completamente distinto al del alboroto general. Estaba demasiado ocupada mordiendo una galleta recién horneada por Lysander. Su carita redonda, manchada de migas, se iluminaba con pura felicidad. De verdad, ese mayordomo era todo trabajo.
Cocinero, guardián, asistente, médico, niñera improvisada y salvador de emergencias. Adrian comenzaba a sospechar que aquella recomendación venía con una agenda oculta, pero por ahora lo agradecía. La puerta del cuarto se abrió de pronto, dejando entrar a Lysander con una serenidad impecable a pesar de las bolsas que llevaba. «Mi señor», anunció con una inclinación respetuosa, «la dueña de la posada ha indicado que traerá agua caliente para los baños». No había terminado de hablar cuando los niños reaccionaron como si los hubieran amenazado con fuego demoníaco. «Baño no», gritaron al unísono, en perfecta coordinación. Adrian cerró los ojos lentamente, contando mentalmente hasta 3 para no reír, suspirar demasiado fuerte o simplemente entregarse al caos. Con Erix en brazos, limpio, cambiado y felizmente ajeno al drama, se giró para enfrentar a sus otros 4 retoños. «Silencio», ordenó, la voz firme como un filo. Fue como si hubiera lanzado un hechizo. Los 4 se callaron de inmediato, con los ojos abiertos como platos. Obedientes, tan obedientes cuando la voz de Adrian tomaba ese tono, pero también tan propensos al pánico cuando escuchaban la palabra «baño». En este momento, continuó Adrian, ajustando a Erix contra su pecho, es muy tarde para todos ustedes, y les estoy perdonando este escándalo solo porque sé lo estresados que están. Pero la hora del baño no va a cambiar. Quiero que todos se bañen, se pongan su pijama y se vayan a dormir. 4 cabezas se movieron arriba y abajo con la solemnidad de soldados en un juramento de vida o muerte. Lysander, traidor silencioso, escondió una risa detrás de su puño fingiendo toser cuando Adrian lo miró. Ahora, jovencitos, añadió el vizconde, señalándoles las sillas, van a esperar tranquilos. Y como si la palabra «tranquilos» fuera un hechizo de obediencia absoluta, los niños se sentaron de inmediato, mirando a Adrian con miradas expectantes, tan grandes, tan redondas, tan llenas de una mezcla de adoración y miedo. Adrian mantuvo el rostro serio, aunque por dentro quería reír, llorar y abrazarlos al mismo tiempo. No podía ceder. Si lo hacía, sabían que podían manipularlo, y él lo sabía, demasiado bien. Si era muy estricto, los rompería. Si era muy blando, lo verían como alguien débil, quizás incluso alguien que podría abandonarlos. Y él, nunca haría eso. ¿Qué demonios? Él mismo había prometido mimarlos, protegerlos, cuidarlos sin descanso. Pero había límites. No iba a criar un grupo de niños salvajes que huyeran del agua como vampiros ante la luz del sol. Adrian respiró hondo. Sería una noche larga, una muy, muy larga. Pero así empezaba su vida como padre. Y no la cambiaría por nada. Con los niños dormidos, todos menos Erix, la habitación por fin estaba en silencio. El pequeño, aún sin horario fijo por su corta edad y por la negligencia que había sufrido, descansaba despierto y tranquilo en los brazos de Adrian. Movía sus manitas de vez en cuando, rozando la tela de la camisa de su padre mientras éste comía su cena de la posada, un plato sencillo de puré de papas con pollo al curry. Nada impresionante, pero hogareño. Algo que, después del caos del día, Adrian agradeció más de lo que admitiría en voz alta. Los niños ya habían cenado antes. Lysander los había recompensado con unas galletas nutricionales que él mismo preparaba, las mismas que Naisara había estado devorando antes. Lysander estaba sentado frente a él, con su postura impecable, esa serenidad casi inquebrantable que siempre mostraba aunque el mundo se estuviera cayendo a pedazos. Su silencio era respetuoso. ¿Se ha cumplido todo lo exigido?, preguntó Adrian sin rodeos, levantando la vista del plato para observar al mayordomo. Lysander asintió con un gesto firme. Se ha investigado el orfanato. Encontraron pruebas de malversación de fondos y de venta ilegal de niños. Adrian sintió como algo dentro de él se tensaba de inmediato. Sus ojos, siempre tan calmados cuando tenía a sus hijos cerca, se endurecieron como cristal a punto de quebrarse. Venta de niños, tráfico de menores disfrazado de adopciones o donaciones. Una práctica asquerosa que Adrian detestaba desde lo más profundo de su ser. Quizá, si se hubiera tratado de adultos, su enojo habría sido más contenido. Pero eran niños huérfanos, solos en el mundo, sin nadie que los defendiera, sin voces que hablaran por ellos. Pequeños abandonados a manos de personas sin escrúpulos, y alguien había decidido comerciar con ellos. La sangre le hervía solo de pensarlo. Erix, ajeno al creciente malestar de su padre, emitió un balbuceo suave mientras agarraba uno de los dedos de Adrian. Ese simple gesto lo obligó a respirar hondo. Tenía la ley de su lado ahora, pruebas y nombres. Y tenía un propósito muy claro.
Bien, dijo finalmente, su voz baja pero cargada de determinación. Entonces seguiremos adelante. Si en el proceso terminaba adueñándose del orfanato para reformarlo desde sus cimientos, ese sería un asunto que él mismo asumiría con todo el peso y responsabilidad necesarios. Era su problema. Y de nadie más. Lysander lo observó un instante antes de inclinar ligeramente la cabeza. Sí, mi señor. Edrian bajó la mirada justo cuando Eryx empezó a mover sus manitas, casi exigiendo atención con un pequeño quejido. Él no pudo evitar sonreír con suavidad, ajustándolo mejor en sus brazos. ¿Todo preparado para la llegada de los niños?, preguntó, acariciando la espalda del bebé en un gesto distraído. Sí, mi señor, aunque, Lysander hizo una pausa, como si buscara la forma más apropiada de decirlo. Me comentan que la servidumbre está desconcertada por la cantidad de ropa infantil. Creen que piensa donarla a los orfanatos. Edrian bufó con suficiente fuerza para dejar clara su opinión al respecto. Claro, y supongo que también han dicho que me he vuelto loco, ¿no es así? Lysander confirmó con un leve asentimiento, impecablemente neutral pero claramente consciente de lo absurdo de la situación. Ya lo suponía, murmuró Edrian con un deje de resignación, aunque una chispa divertida cruzó por sus ojos. Pero se llevarán una gran sorpresa. Acarició la coronilla de Eryx mientras hablaba, como si el simple contacto los centrara. Y espero que él esté presente, continuó, esta vez con un tono más firme, casi una orden velada. Los niños querrán verlo, y yo también. Lysander inclinó la cabeza una vez más, y aún sin decirlo, quedó claro que cumpliría esa exigencia sin la menor duda. El anillo de Edrian destelló bajo la luz temblorosa de las velas, un brillo suave pero inconfundible. Lysander lo observó de reojo, sabiendo perfectamente lo que ese objeto representaba. No era un simple símbolo de unión, era una marca que declaraba ante cualquier criatura con suficiente sensibilidad mágica que Edrian era la persona más importante para él. Así lo decía la tradición, y así lo mencionaba el propio Edrian cada vez que hablaba de su esposo, el verdadero padre de esos niños. Que los dioses ampararan a cualquier desgraciado que se atreviera a dañar a esta familia. El rey demonio mataría a quien fuera con tal de mantenerlos a salvo. Y sí, en ese, a salvo, también incluía a su esposo. Edrian, el vizconde de Valen Rocks. Y hasta aquí llega el capítulo 3 de esta historia. Si te está gustando, no olvides apoyar el video para que pueda seguir trayéndote más capítulos. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Porque créeme, lo que viene después se pone mucho más intenso. Nos vemos muy pronto en el capítulo 4.